Uy. Bueno, chicos, ¿qué tal? Eh, el día de hoy hablaremos, bueno, el día de hoy empezaremos a hablar ya un poco de el análisis relacional, de inferencia estadística, a la hora de, pues, cuando tenemos ya nuestros datos recogidos y queremos trabajar con ellos. Aquí ya realmente es lo que, esta parte de la estadísca, es realmente, pues, para qué nos sirve. O sea, porque hasta el momento sí hemos hecho gráficos, hemos hablado del tipo de estudios, tipos de investigaciones, los modelos estadísticos que se pueden estar haciendo para un trabajo, pero a la final, pues bueno, hay que realmente trabajar con esos datos, hay que tomar decisiones con los datos que tenemos, pero hay que saber cómo tomar estas decisiones, cómo trabajar con estos datos. Y una de esas herramientas, pues, es la contraste hipótesis, que es la que vamos a hablar de hoy. Pero la contraste hipótesis no es digamos que no es la única, también existen otras. Otras inferencias estadísticas, que es lo que realmente hacemos, que es la estimación y la prueba de hipótesis. Cuando trabajamos en estadística y agarramos datos, nosotros lo que hacemos es tomar decisiones al final del día. Todos esos datos nos van a servir para que nosotros como investigadores podamos decidir qué está pasando o no con la población que estemos analizando. Porque recordemos, nosotros siempre trabajamos con las muestras, con una muestra. No trabajamos con la población porque es muy complicado. Y mediante a esa muestra, pues podemos estimar parámetros, podemos estimar medidas o también podemos hacer pruebas de hipótesis. Eh, hasta esto ya es algo que habrán visto en estadística, la materia pasada, bioestadística. Se lo ve, pero es bueno refrescar siempre la memoria. Muy importante. Entonces, prueba de hipótesis o también contraste hipótesis. En investigaciones es necesario plantear hipótesis, las cuales deben ser contrastadas para tomar decisiones. Como todo investigador y al momento de realizar nuestra investigación, tenemos que tener claro qué vamos a hacer o qué queremos hacer, para qué estamos recogiendo estos datos, para qué queremos hacer esta investigación. Por ejemplo, salimos a contar el número el número de pájaros que hay para ver si ha bajado o no con la media del año pasado. Eh, hacemos yo qué sé, por ejemplo, en una plantación, en una bananera, salimos a ver cuántas plantas están infectadas bueno, aquí no hay, a cuaderno llega Fusarium, pero podría ser Fusarium, yo qué sé, que estén infectadas de moco, entre otras. Tenemos que tener una hipótesis y referente a eso que queremos, necesitamos sacar una hipótesis, la cual es, no sé, la media de plantas que están infectadas o que se encuentran con alguna enfermedad es un tanto porcentaje. Ah, la presencia de tal microorganismo en ciertas comidas o en ciertos lugares es de tal incidencia. Y esas nuestras, y basado a eso sacamos nuestras hipótesis. Y en estadística nosotros trabajamos con una hipótesis nula, que la describimos como H0, y una hipótesis alterna o alternativa, que se le escribe con HA. Y esta última siendo la que se quiere probar, o sea, la hipótesis alterna es lo que nosotros como investigadores quisiéramos probar, o sea, es lo que queremos saber, como que lo que nos gustaría más o menos. Por ende, la hipótesis nula es la que queremos rechazar, la que queremos que no esté pasando. O sea, si nosotros no quisiéramos que, pues, yo qué sé, más de la mitad, estoy poniendo ejemplos por poner, más de la mitad de nuestras plantaciones, yo qué sé, una plantación de cacao esté afectada o que esté en bajo rendimiento. Entonces, realmente eso es lo que nosotros quisiéramos que no pasara haciendo la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis alterna que estaríamos acogiéndola.
Ahora, eh, a la hora de tomar estas decisiones y con estas hipótesis nos podemos encontrar con tres casos, que son los siguientes. Eh, cuando la media, hablamos de media, de que en la hipótesis nula, que es que la media es eh, inferior o igual a la media poblacional, a la media que nosotros hemos sacado, y por ende la alterna va a ser todo lo contrario, que va a ser que la media poblacional va a ser superior a mu sub 0. Ese signo se lo lee como mu, que es la letra mu. Entonces, pero bueno, como se observan aquí es cuando es la h sub 0, la hipótesis nula, cuando es mu menor o igual. Pero también puede ser al revés, cuando mu es mayor o igual. Por lo tanto, la alterna es cuando mu es menor, perdón, cuando la nula cuando es mu es mayor. Y la alterna sería cuando mu es menor. Pero podemos tener no solo cuando es mayor o menor, sino también cuando es igual o cuando es desigual. Y aquí se nos crea, pues bueno, en estos, las famosas, las funciones, las funciones z, las funciones t, que ya habrán visto en estadística y que seguramente les gustó mucho, porque son muy divertidas. Que es una función de probabilidad. Al final todo esto es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Toda esa función es una probabilidad. Su área es igual a 1, porque la probabilidad no puede ser más que 1. Y lo que nos dicen estas curvas realmente es cuál es la probabilidad ah, de que h sub 0 esté correcto. O sea, eh, de que, por ejemplo, en el último caso, en el tercero, que la media sea igual a la, sean igual. O sea, la media, ¿cuál es la probabilidad de que la media poblacional sea igual a la media que nosotros hayamos sacado de la muestra o hayamos deducido? Porque aquí voy a abrir Paint, porque creo que así lo voy a explicar mejor. Cuando nosotros sacamos en nuestras muestras, o sea, nosotros tenemos nuestra muestra, ¿no? Nuestra muestra que puede ser de un tamaño, yo que sé, 84. Y en base a esa muestra, nosotros podemos hacer eh, análisis estadísticos muy simples, como puede ser sacar la media, sacar la varianza, sacar la desviación estándar, podemos sacar la moda, los máximos, los mínimos, podemos hacer gráficos bien bonitos, lo que ustedes, todo. Entonces, si sacamos la media y yo qué sé, nos da que, pónganse que esto era un estudio de la altura de, yo qué sé, una planta de teca, y pues nos da que la media era de 3 de 3 metros. Eh, entonces, claro, nosotros suponemos que esta es la que nosotros hemos, hemos encontrado, claro, pero esto es de una muestra, no es de la población, porque la población al final no la sabemos. Entonces, lo que hacemos es hacer una relación de la muestra con la población, que es que si esto de aquí es igual o no a la verdadera media poblacional, que es la letra mu. A ver si es o no. Entonces, ¿qué es lo que se escribe aquí? Si es o no mayor. O sea, si la población es realmente mayor a esa media o no a esa media. En el caso de que pues, sea de una cola o de dos colas, esto ya se lo deben saber. Bueno, esto ya lo deben saber si
Si la hipótesis nula es menor, dice que la media es menor o igual, es de cola derecha. Y si no, si es al revés, es de cola izquierda y bilateral, pues es de dos colas. A eso se refiere porque por las zonas de rechazo que existen, ya que cuando nosotros saquemos pues la probabilidad de que esto sea, pues nos va a dar un valor. eh, Esto creo que es la función t. Entonces nos va a dar un valor, un estadístico, el cual pues nosotros revisaremos en nuestras tablas, que realmente no revisamos en nuestras tablas, simplemente ya con R o con Hasp o con cualquier software nos lo va a decir si es o no verdad, pero ya hablaremos de eso, de si es verdad o no. Las hipótesis nulas. Pero bueno, simplemente quedaros que pues entender que existe una zona de rechazo que indicará que nuestra hipótesis nula va a ser rechazada, que es lo que quisiéramos, y una zona de aceptación, que sería pues todo lo contrario, de que se estaría aceptando la hipótesis nula. En el proceso de prueba, la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. No se acepta la hipótesis alterna. Esto es muy importante y por eso está resaltado. Cuando nosotros sacamos cuando sacamos el estadístico y mm, nos sale de que, cayó en la zona de rechazo, ya, perfecto. Se rechaza la hipótesis nula, perfecto, entonces se acepta la hipótesis alterna. Es lo que es lo natural, es lo que nosotros decidiríamos o pensaríamos en una primera instancia. Pero recuerden algo, eh, en tanto la, en tanto la nula como en la alterna, estamos usando parámetros. Cuando se usan parámetros es porque se está hablando de poblaciones. Y nosotros nunca podemos decir que algo es verdad sobre una población si no tenemos todos esos datos. Y como estamos trabajando con una muestra, no podemos mencionar que sea verdad o no. Por lo cual simplemente nosotros decimos se rechaza o no se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula porque hay evidencia estadística que señala que se puede rechazar, o hay evidencia estadística que señala que no se puede rechazar la hipótesis nula. Nunca escribimos, nunca decimos se acepta la hipótesis alterna o se acepta la hipótesis nula. Puede parecer raro y se escucha raro, tipo, pero es que si no se rechaza la otra se tiene que aceptar. No, es que así no funciona. No podemos aceptar algo que esté hablando de la población cuando no conocemos esa población, porque no sabemos todos esos datos. Y no podemos, no, no, como dijo mi profesor de estadística, no podemos ser dioses, no podemos hablar como Dios y decir, se acepta porque toda la población se comporta de esta manera. No, trabajamos con muestras. Y por eso eh, inferimos de que esto puede ser que esté pasando. Por lo tanto, rechazaremos la hipótesis nula por esta información o no la rechazaremos por esta información. Pero nunca aceptamos la hipótesis alterna. Eso es algo fundamental que no pueden cometer ese fallo. Pero, eso es fallo, pero novato, de que da hasta pena ver que alguien escriba eso, aunque se ha pasado. Pero bueno, sé que ustedes no lo harán. Continuemos. Eh, como es una eh, como es una inferencia, estamos estimando realmente lo que está sucediendo en la población, pues van a existir ciertos errores. Ahora, eh, para eso, para eso está este cuadro que explica muy bien pues las diferentes situaciones que nos podemos estar encontrando si se cometen algunos errores durante la prueba de hipótesis. De un lado tenemos el resultado de de la investigación con la muestra. Eso es esto de acá. Digamos, lo que mencioné de que pues digamos que nosotros hacemos todas las pruebas y nos da que de nuestra muestra sacamos un valor, una media, y cae en la zona de rechazo. Por lo tanto,
Eso significaría que se rechaza la hipótesis nula. Pero recordemos que eso lo sacamos de la muestra, no de la población. Para eso está la realidad de la población. Suponiendo que la tuviéramos, se darían esos casos en las que con la muestra se rechaza H0. Cae en la zona de rechazo el estadístico, por lo que significa que hay diferencias significativas. Pero nos podemos encontrar con dos casos. Primero, que el resultado de la muestra sea correcto, que sea verdad, de que existen diferencias en la población, y por lo que pues H0 sería falsa. Ahí sí sería falsa, porque estamos hablando de la población. Entonces sería falsa. Ok, entonces el análisis estuvo correcto y la prueba pues tendría una potencia, que sería 1 menos beta, ya hablaremos de beta. Pero también podría pasar lo contrario, o sea, que esté mal, que nuestra muestra, cuando la sometemos a los cálculos, nos diga que hay una diferencia significativa entre sus medias, entre la media, terminemos rechazando H sub 0, pero la realidad es que no existen esas diferencias, que H sub 0 sea verdadera, que en toda esa población no haya ninguna diferencia, H sub 0 es verdadera, pero nosotros en la muestra que agarramos, como una de infinitas muestras que pudimos haber agarrado, justo en esa nos salió que sí había diferencias, pero en la población sale que no. Entonces ahí estamos cometiendo un error. Se lo conoce como error tipo 1, que también es conocido como el alfa. Este es el alfa que nosotros solemos escribir, que se escribe en el nivel de confianza, que suele ser del 5%, 1%, 10%. Ya saben que se puede poner el alfa que ustedes quieran. Usualmente se trabaja con 5%. Yo recomiendo trabajar con eso. Entonces ese es el porcentaje, esa es la probabilidad. Hay un 5% de probabilidad de que nuestra muestra esté errónea. O un 1, un 10, ya me entienden. Ese es el error tipo 1. Ese es el alfa. Cuando ustedes escriben el nivel de confianza y me ponen 95% en las tareas, que sí, que el nivel, significa que 5%, hay un 5% de probabilidad de que la muestra esté mal, de que hayamos agarrado mal la muestra y de que ya pues todo el trabajo que hayamos hecho no se refleje en la población. Eh, Esto suele ser un poco más teórico, como el nombre lo dice, como es un nivel de confianza, un alfa. Es lo que mencionamos a la gente cuando hacemos una investigación y se lo mostramos a las personas, decirle, oye, pilas, te voy a decir el resultado, es esto, pero recuerda que hay un 5% de probabilidad de que de que la muestra haya sido tomada y que nos haya soltado un resultado erróneo. Y ahí es cuando realmente se viene la toma de decisiones, de que, ok, ¿qué hacemos? Que bajamos ese porcentaje, lo subimos un poquito más porque que nos falle no nos interesa, pero hay situaciones, por ejemplo, en metales pesados de agua, pues el error debe ser del 0,001, no podemos errar en el contenido de eso por la salud de las personas. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora veamos algo de lo contrario cuando hacemos la investigación de la muestra, con la muestra. ¿Qué pasa si no hay diferencias significativas? No se rechaza H sub 0. No cae en la zona de rechazo, no se rechaza, pero sí existían diferencias. No la rechazábamos, pero sí era falsa. Si ha sido falsa, se pudo analizar la población y salió que era falsa. Chale. Ahora, ¿qué hacer? Eso se lo conoce como el error tipo 2 o beta, que es cuando no rechazamos el H sub 0, no cabe en la zona de rechazo, pero en la población efectivamente habían diferencias y H sub 0 era falsa. Por lo que ahí sale el beta. Y luego también tenemos la otra forma de que
que no rechazamos el H sub 0, y que no, pero en la población salió que no existen diferencias, o sea que H sub 0 era verdadera, por lo cual en ese caso estamos todos correctos. Hemos hecho bien el trabajo y eso es el 1 menos alfa, el nivel de confianza, el mítico nivel de confianza, que bueno, suponiendo que el alfa hubiera sido un 5%, ese es el 95%, o sea que de la muestra hubo un 95% de probabilidades de que efectivamente no se haya rechazado la hipótesis nula y que en la población concuerde con eso, de que no existen tampoco diferencias, por lo que H0 sería verdadera. Ok, eh, esto, al igual que la parte de prueba de hipótesis, también lo vieron en estadística y seguramente se lo mostraron como de este gráfico de aquí, de que tipo de error, el tipo de error, el error tipo 1, disculpen, el error tipo 1 siendo de la zona de rechazo de esto de aquí. Entonces todo esto sería nuestro alfa y pues bueno, todo lo de acá pues sería nuestro 1 menos alfa. Esto sería cuando se rechace H sub 0, pero que H sub 0 haya sido verdad. Y esto es lo contrario. Lo de que no se rechace cuando sea verdad del H sub 0. Y bueno, el error tipo 2, como podemos ver, realmente se crea cuando nosotros tenemos porque claro, el error tipo 2 nace realmente como en la columna de que es cuando existen diferencias, o sea, de cuando H sub 0 es falso, o sea, de que como es falso, recuerden que la otra es la hipótesis alterna, por lo que si esa es falsa, la otra debió haber sido verdadera, y como estamos trabajando con una media diferente de una hipótesis alterna, pues se crearía esta otra curva, esta otra función, con una media diferente, la cual tendría su propio error. Como pueden ver, aquí el error tipo 1 y el error tipo 2 comparten comparten la línea, o sea, donde empieza uno parte el otro, porque, o sea, así debe ser, o sea, porque recuerden que todo sale pues, primero de la misma muestra y de, eh, de si se rechaza o no se rechaza las investigaciones que se hizo con la muestra. Por el tema del error tipo 1, o sea, si el error tipo 1 es esto de aquí, 1 menos alfa, esto siendo alfa, esto sería el 1 menos beta y este sería el beta, y esto es lo que se comparte. Eh, y esto, bueno, esto nosotros lo podíamos calcular en la clase de estadística, seguramente habrán hecho ese ejercicio de calcularlo. Aquí no lo vamos a hacer porque no es necesario, pero entender que la potencia sobre todo algo importante es la potencia de la prueba, que, que el 1 menos beta, que es cuando se la rechaza el H sub 0, la hipótesis nula, cuando el H sub 0 sí ha sido falsa en la población. ¿Y por qué es importante? Porque recordemos lo mencionado al principio, de que la hipótesis nula, bueno, y la hipótesis alterna, esta última siendo la que se quiere probar. Nosotros quisiéramos probar la hipótesis alterna. Como investigadores, nosotros es lo que queremos plantear. Entonces, si en la prueba, si en la prueba de la muestra nos sale que la hipótesis nula se rechaza y la población nos lo confirma, entonces la potencia de la prueba, el 1 menos beta, es lo que es la probabilidad de que el trabajo, digamos que sea lo esperado por el investigador, porque al final es lo que nosotros queremos sacar. Eh,
Espero haberme explicado bien, pero bueno, igual esto no, o sea, toda esta teoría que les he dado es simple para un poco vuestro conocimiento. Esto no va. Lo que sí va es lo que vamos a continuar ahora. Vamos a hacer ahorita. Porque, eh, claro, ahorita estamos hablando de. Les he hablado mucha teoría de que sí, de que valores, de que se rechaza, no se rechaza, pero ¿cuándo se rechaza, cuándo no se rechaza? Y eso es cuando, bueno, se observa ahí de que cuando la media pues, es mayor o menor, dependiendo de lo que uno quiera poner, o es igual. Eh, pero matemáticamente, o sea, en números, ¿cómo nos sale esto? Bueno, en estadística, ustedes hubieran sacado una hoja y hubieran escrito y hecho pruebas. Nosotros utilizamos R. RStudio. Eh, ¿No puedo hacer esto más grande? No. ¿No lo puedo hacer zoom? No, bueno, da igual. Ok, para explicar un poco y que dejarles claro la, este tema de prueba de hipótesis, eh, vamos a, vamos a hacer un pequeño ejercicio de demostración de cómo ustedes en vuestros trabajos o en ejercicios en tareas vais a terminar utilizando R, que es de la siguiente forma. Para eso, para este ejemplo, voy a utilizar la librería Gapminder y también la librería dplyr. Gapminder, esto de aquí, eh, es una, es una colección de datos gratuita que el mismo R cuenta. La estoy utilizando porque es mucho más práctica, es sencilla y con esta se puede probar muchas cosas sin alterar o sin pues, tener una base de datos ya recogidas por nosotros mismos. También creo que voy a estar trabajando con algunas bases de datos que vuestros profesores me vayan pasando, que van a utilizar eh, concurridamente en sus clases para así pues también utilizar esas bases de datos y que pues, sea un poco más familiar hacia ustedes. Gapminder es bueno, como vieron aquí le doy a head con la función head entre paréntesis Gapminder, que son los datos, los cuales nos dice que nos muestra esto de aquí, nos suelta esta tabla. Y bueno, nos dice que es un 6x6, realmente esto es más que un 6, pero tenemos es que nos dice el país, el continente, el año, la la expectativa de vida, POP, que es la población, y GDP per cap, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Sí, creo que sí era este. Si no, creo que también algo muy interesante, creo, a ver si me sale. Efectivamente, cuando ustedes no saben qué hace una función, pueden ponerle el signo de pregunta al principio, corren, corren la línea, el programa, y se les va a abrir esta ventana acá que les va a decir pues una explicación breve de qué es cada uno o sea, para qué sirve la función que estamos usando, en este caso Gapminder, que bueno, nos dice que es excerpt of the Gapminder data on life expectancy, GDP per capita and population by country. Nos dice que tiene 1704 rows, o sea, 1704 datos, filas, con 6 variables, los cuales son pues país, continente, año, expectativa de vida, la población y el per cápita y el PIB per cápita. Aquí se nos menciona GDP per cápita que está en dólares. También importante, si no sabes cómo funciona, o sea, qué hace una función o cómo, sobre todo en temas de gráficos, yo suelo utilizar esto de aquí porque me olvido tipo cómo le meto color a una barra para que
o un título que tenga la tipografía diferente, le uso esto. También suelo usar inteligencia artificial. Pero bueno, entonces, tenemos el head y algo que yo suelo hacer mucho, porque me pongo nervioso si no sale, es ponerle en un dataset el Gapminder, los datos de Gapminder los meto en un dataset, el cual yo llamo data, que ven que no sé, me sale aquí. Yo le doy clic y aquí me suelta toda la data como que si fuera un Excel. Me suelta los 1704 y de todos estos países. Ok. Entonces, para explicar esto, evidentemente no voy a usar. Esto viene de una muestra. El Gapminder viene de una muestra, no está todos los datos. Pero para ejemplificar un poco más lo del tema de que nosotros agarramos una muestra, supongamos que pues vamos a agarrar una muestra de todos estos datos, que sería la población. Y también capaz os sirva pues para hacer una prueba piloto. Para eso vamos a usar la librería dplyr. Dplyr cuenta con un montón de funciones, entre ellas la llamada sample n. Esta función nos permite sacar una muestra tamaño n de un conjunto de datos, en este caso data, que recordemos que, bueno, mi conjunto de datos de Gapminder yo lo llamé data. Y pues para ponerle en un dataset y poder hacer inferencias estadísticas en él, también vamos a crear uno que se llame muestra. Entonces, para que vean cómo se escribe rápido, de esta manera asignamos un dataset, un vector, sample barra baja n, el conjunto de datos de donde vamos a sacar la muestra, que será data, y el tamaño de la muestra que nosotros querramos. Puede ser, creo que tenía escrito 45, puede ser 44, da absolutamente igual. Y os va a sacar la muestra, los va a meter en un dataset que sale aquí. Y si ustedes le dan, pues bueno, sale, ves que sale la muestra que es totalmente de 4 observaciones o de 44 observaciones o 44 filas con las mismas 6 variables. Y de esta podremos hacer ya las pruebas. Ahora, para hacer las pruebas en código, la verdad, no digo que nos tardaríamos mucho, pero sería ineficiente, ya que ustedes cuentan con una herramienta que es RCommander, la cual pues les permite hacer los análisis mucho más sencillos, solo con clics. Entonces, eh, abrimos el RCommander que sale aquí en RStudio. Lo que yo hago para abrir un RCommander es voy a la sección de paquetes y escribo RCM, me sale RCommander aquí y le tienen que dar al visto. Yo ya le di, vieron que se me abrió esta ventana y esta ventana es el RCommander, el bendito RCommander que nos salva la vida y nos hace que los trabajos sean 20 veces más sencillos y rápidos. Hay que bendecir a la tecnología. Entonces, para poder trabajar con un conjunto de datos, lo primero que hay que hacer pues, es escogerlos. Donde dice conjunto de datos, nosotros vamos a darle clic izquierdo y nos sale data, que serían todos los datos, y luego nos sale muestra. Agarramos la muestra y ya estamos trabajando con la muestra. Ahora, vamos a hacer una prueba de hipótesis de media de doble cola. Y vamos a trabajar con la expectativa de vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí arriba eh, nos sale pues muchas opciones, fichero, editar, datos, estadísticos, gráficas, modelos, distribuciones. Nos vamos al apartado de estadísticos y se nos abre estas otras opciones de aquí. Como queremos hacer una prueba de hipótesis por media, o sea, de una media, nos vamos a la tercera que dice medias. Y aquí al lado nos muestran varias opciones. Una prueba T para una muestra, una
prueba T para una muestra independiente, para datos relacionados, eh, ANOVA de un factor, ANOVA de múltiples factores y ANOVA ANCOVA de un factor y bueno, otras funciones más. Como vamos, como queremos hacer una prueba de hipótesis de una muestra, nosotros solo vamos a agarrar la primera, que es test T para una muestra. Cuando, cuando haga la prueba, el Recommander, pues utilizará pues el procedimiento que se usa cuando se hace con la función T. Si recordáis, pues en estadística, pues nosotros hacíamos eso, o sea, agarrábamos la tabla T, hacíamos las ecuaciones necesarias y comparábamos el estadístico. Eso es lo que hace el Recommander, solo que pues no lo hace, él lo hace en fracciones de segundos. Entonces, se nos abre esta pequeña ventana. En esta ventana nosotros podemos elegir la variable que vamos a querer pues hacer trabajar con ella. Como quiero trabajar con la expectativa de vida, voy a darle un clic y se me sombrea de azul. Ya es suficiente. Ahora, aquí dice hipótesis alternativa. Como, como yo quiero trabajar con bilateral de dos colas, o sea, de que si la muestra, si la media de la muestra es igual a algo, pues yo quiero trabajar con que sea desigual, como es de bilateral de ambos costados de la cola. Pero también podremos trabajar en caso de que quiero que sea si es mayor o si es menor. Hipótesis alternativa. Recuerden que aquí elegimos la hipótesis alternativa, no la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula es la que nosotros vamos a escribir. Y vamos a escribir aquí, donde dice hipótesis nula, MU, o sea, la media de mu, va a ser igual a ¿cuánto? No le voy a poner cero, evidentemente, porque la expectativa la media de la expectativa de vida no puede ser cero. Pero le puedo poner un valor, yo que sé, de 67, por ejemplo. Entonces entonces 67. Hipótesis nula. Ahora, el nivel de confianza. Aquí lo puedo cambiar. En vez de ponerlo .95, podría ponerle .90. Yo voy a trabajar con .95. Yo la verdad es que esto no lo suelo tocar, excepto que el ejercicio, una tarea me lo mencione. Y como es de bilateral, quiero que sea esta aquí. Porque pues me interesa saber si la media, o sea, si la hipótesis, si la media de la expectativa de vida es igual a 67. Si quisiera saber si es mayor a 67, pues tomaría otra. Tomaría esta aquí. Pero bueno, entonces le damos a aceptar y nos sale esto de aquí. Esto de aquí yo recomiendo que siempre lo copien en vuestro, eh, bueno, donde se escribe el código. Me olvidé cómo se llama. En el script. En el script, así se llama. En el script. Porque a veces el Recommander se satura de tantas funciones que le metemos y se suele cerrar automáticamente y se pierde todo ese contenido, por lo que yo siempre recomiendo copiarlo acá. Entonces, inmediatamente el Recommander nos suelta esto de aquí. También nosotros podremos venir aquí y darle correr el programa, control enter, y nos sale lo siguiente: one sample t-test. Los datos los agarra, dice que es de life experience. T, este es el estadístico, siendo menos 3.49999. Bueno, los grados de libertad 43. Recuerden que pues, los grados de libertad son el n-1. Y un p-value de 0.001. Y bueno, seguimos leyendo. Nos dice que la hipótesis alterna es que la media verdadera no es igual a 67, entre otros. Bueno, también nos suelta, el R también nos suelta los intervalos de confianza al 95% y la media de X. Esto nosotros, entonces claro, nosotros trabajamos realmente con el p-value. Es lo único, es una de las pocas cosas realmente que deben darse de fijarse.
Realmente es la única cosa que tienen que fijarse. ¿Por qué? Porque este p-value es una probabilidad que va de 0 a 1. Entonces, como nosotros fijamos un alfa como del 5%, porque recuerden, trabajamos con un nivel de confianza del 95, por lo que 1 menos alfa, perdón, sí, siendo 1 menos alfa 95, por lo que una simple ecuación sabríamos que el porcentaje de alfa es igual al 5%. Ese es nuestro error, ese sería nuestra zona, donde empezaría la zona de rechazo. Un 5% es igual a 0.05. Entonces, si esto es menor al 0.05, significa que entra pues en la zona de rechazo. Por lo que la media no es igual a esto. O sea, la media no es igual a, yo había puesto 67. Aquí nos dice que true mean is not equal to 67. 67. Por lo que, ¿qué deducimos de esto? Lo que deducimos de esto es lo siguiente. Lo voy a escribir acá, en el Paint. Nueva diapositiva. Sobre el título. Nosotros decimos dos cosas. Como el p-value es menor al alfa de 5%, rechazamos la hipótesis nula. De hecho, esto se escribe mejor así. Hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y esto es cómo rechazamos o no una hipótesis nula, según el p-value. Si este es mayor o es menor al alfa, como es de 0.05, pues se nota que es menor, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Si esto fuera mayor, si esto fuera de 0.7, se aceptaría la hipótesis nula. Bueno, no se aceptaría. Habría evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Aquí salió que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ahora, aquí yo cometí un error que me acabo de fijar mientras hablaba, que es que si yo escribo evidencia estadística, tengo que poner el valor del p-value. ¿Ok? Tengo que poner el valor del p-value, que era de 0,001 o algo más. Sí, ahí está. 0,01. Entonces, esto es muy importante. Si hablo de evidencia estadística suficiente, tengo que poner el valor del p-value. No simplemente puedo decirlo. Tengo que poner el valor. Estas son de estas reglas de estadística que pueden chocar un poco, como lo de que lo de que se rechaza no se acepta. Pero es que funciona así. O sea, si hablamos de evidencia estadística, tenemos que poner la evidencia estadística. Tenemos que poner que el p-value ha sido de esto, por lo que es menor al 5%. Y hay evidencia estadística suficiente para rechazar el H sub 0. Aquí creo que le puse O y era 0. El H sub 0. Bueno, y también podríamos, por ejemplo, sacarle la media a la data y observar que... Uy, ¿por qué no me salió? Mean point to default argument is not numerical or logic. Ah, ya sé, sí. Perdón. Estoy sacando a todo el dataset la media y claro, o sea, hay variable, o sea, hay columnas que literalmente dicen palabras, entonces A es aquí. Para cuando queremos trabajar con una columna específica del dataset, del archivo, lo que hacemos es poner el nombre del dataset, donde tenemos pues, todos esos datos, signo de dólar,
y se nos abre esta pequeña ventanita donde podemos elegir con el mouse cuál de todas estas variables queremos elegir, o también podemos escribir el nombre de la variable. Y nos saldría la media de la población. Aunque también podríamos sacar la media, aquí también podríamos sacar la media de la muestra, por ejemplo, de Life Experience. En ambos casos está muy cercana al 60. Yo había puesto que si era igual a 67. Está muy lejos, de hecho. El intervalo de confianza nos dice que es de 56 a 64 para que pues esta media no sea rechazada. Como nos salimos del intervalo de confianza y también o sea, está muy lejos, eh, pues se, se nota también. Esa es otra manera de verificar si se rechaza o no con el intervalo de confianza, si cae dentro o no. Es lo mismo con el p-value, de hecho. Si el p-value es menor o mayor al alfa, o si entra o no el, el valor que nosotros pusimos de la media. Ok, eh, creo, creo que es todo eso por hoy. Esta clase, la verdad es que un poquito corta. Uy, se me bugueó. Un poquito corta. Bueno, tampoco tan corta. ¿Cuánto vamos? Vamos 46 minutos. Carajo, tengo que hacer las clases más rápido. Bueno, esta va a ser una primera parte. Voy a hacer una segunda parte de esto, ya trabajando un poco más con R, para que así pues se vayan acostumbrando a ver la interfaz y a los pasos a seguir. Y nada más que decir. Pilas. Gracias, muchachos. Bye bye.